camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid. Qué placer el poder compartir como hermanos en Cristo en este programa maravilloso, el cual lleva por nombre Camina y Ven. En el programa de hoy vamos a tener la sección En Profundidad con el pastor Alejandro Montañez. Vamos a resolver el tema que ya llevamos hablando durante 2 programas. Y en nuestra sección Camino a la Verdad, hoy tenemos una maravillosa entrevista con la actriz colombiana Yanina Arana. Vamos a ver su testimonio en el Señor y vamos a tocar muchos temas que van a ser de edificación. Así que te invito a que no te pierdas ni un solo minuto de este programa que en breve comienza. Pero antes, súper importante que alabemos al Señor, tal y como dice el Salmo 103, versículo 1, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Así que vamos a comenzar este programa adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron. Pensé que solo estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento solo, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel, aleluya. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerte
falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar, que yo deje de adorar y glorificar. Hola a todos y bienvenidos a vuestra casa, al canal de la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid, a vuestro espacio, el cual lleva por nombre En Profundidad, y le damos la bienvenida nuevamente al pastor Alejandro Montañez. Alejandro, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jonathan, pastor Jonathan. Bien, gracias a Dios aquí llevando esta pandemia a cuestas, porque la necesidad es mucha, espiritual, la material aún también muchísimo, y vemos que hay muchas personas que han migrado de las iglesias cristianas porque no han recibido verdaderamente ese apoyo. De pronto han recibido el apoyo espiritual de la oración, la intercesión. Pero yo creo que la iglesia debe ir más allá. Así es. Más allá de lo que es la oración. Una oración sin acción es muerta. ¿Sí? Y eso lo leemos también en Santiago, ¿no? Que la fe sin obras está muerta. Está muerta. Y creo que esa es una de las causas por las que mucha gente ha evadido y se ha migrado de las iglesias cristianas evangélicas, porque dicen, estas son iguales a las católicas. Sí, entonces, por eso también es nuestra labor, y desde aquí lo que hemos impulsado desde el inicio, es decir, no nos hace falta estar en un sitio físico para poder hacer llegar la palabra a la gente. Ese es el ardor, el celo que Cristo nos ha puesto en el corazón, y es lo que hacemos. No necesitamos, obviamente, grandes estructuras, no necesitamos grandes templos, sino necesitamos grandes hombres y mujeres que hoy en día tengan la valentía de levantar y alzar la voz con la sana doctrina. Aún viniendo vientos y tempestades, esa palabra sea predicada, sin esconderse detrás de adornos. Eso es lo que creo que Dios quiere volver a la iglesia primitiva, o sea, cuando nació en Pentecostés, que se reunían en sus hogares, y la mejor y la principal iglesia es el mismo hogar. Así es. Eso lo hablaba muchas veces con el pastor Sisqueto, que es un gran pastor que además nos va a estar acompañando en algún programa aquí de Barcelona. De los primeros pastores que comenzaron con todo el tema del evangelismo aquí en España, hace más de casi 35 o 40 años lleva como pastor. Y muchas veces lo comentábamos y decíamos, hay que volver a la senda antigua, a lo que tú decías. Desgraciadamente esta pandemia nos prohíbe el hacer la iglesia en casa como antiguamente se hacía, pero hay que volver a esas costumbres, a esas maneras de explicar la palabra, esa manera de predicar la palabra
que no sea adornada, ¿no? Que colectivos, que acciones políticas, que estas colectivos como los que estamos enseñando del LGTBI, del miedo al que las opresiones de la política o de los altos cargos puedan callarnos. No nos debemos de callar. Obviamente, siempre bajo el respeto, siempre bajo el amor y siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, pero que prediquemos la verdadera doctrina y evitemos, no es necesario tener, como decía el pastor Alejandro, grandes templos, sino es necesario tener grandes predicadores. Que hoy en día abundan los grandes templos, pero faltan los grandes predicadores. O sea que vamos a continuar porque si no nos hacemos otro debate. No nos alcanza el tiempo. No nos va a tocar ampliar. Estamos enseñando el tema del homosexualismo, ¿vale? Recordemos que en el programa anterior nos quedamos por ver algo, estábamos hablando del tema de la diferencia entre el género, ¿ok? Y el sexo de la persona, que es lo que el pastor Alejandro nos explicaba, y nos quedamos pendientes por finalizar ese punto y meternos con el final, que es explicarle a todas las personas que nos están viendo que se puede salir de ahí y cuál es el camino para salir, ¿cierto? Pastor. Bueno, hace 8 días vimos lo también de si se nace homosexual o se hace homosexual. Y viendo las evidencias bíblicas, en Romanos capítulo 1, del 18 al 32, vimos que se hace homosexual, se hace lesbiana. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios y no quisieron obedecerlo y Dios los entregó a sus pasiones y a sus concupiscencias y en sus racionamientos totalmente fuera de control y de raciocinio. Y empezaron a practicar el sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces ahí viene lo que es el homosexualismo y los bisexuales, los que también practican orgías y todo esto, que llaman ahora los tríos, ¿no? No los de guitarra que cantaban para dar serenatas. Esos son los panchos, ¿no? Sino los que se desvían totalmente y le dan rienda suelta a todo lo que Satanás coloca en sus mentes. Y quedó pendiente una cita clave aquí, que es Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10, que dice la palabra, pongan atención: no se dan cuenta de los que hacen lo malo, que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Vean, no heredarán el reino de Dios, lo que hacen lo malo. No se engañen a sí mismos. Ojo, mire, es que Satanás es astuto y engaña. ¿En dónde? La mente. Los que se entregan al pecado, ¿qué? Sexual. O rinden culto a ídolos o cometen adulterio. O son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Mire qué palabra, Jonathan, Pastor Jonathan. Tremenda. ¿Por qué? Porque el desconocimiento dentro de la comunidad religiosa, ¿sí?, sea católica o sea protestante, han salido representantes de estas dos corrientes o vertientes del cristianismo, la católica y la evangélica, públicamente diciendo, les hacen la pregunta, ¿el homosexualismo es pecado? Y dicen no. O sea, ¿qué está pasando ahí? Estamos confundiendo a las personas, al pueblo de Dios, a los inconversos, los estamos dándole rienda suelta que sigan en su problema, ¿sí?, en su pecado, porque sí es un pecado, y aquí este versículo lo dice. Exactamente. Alejandro, si me permites, quiero volver a leer una noticia que vimos en el primer programa a consecuencia de esto que estás contando, además de Colombia, ¿no? El titular lo estaremos viendo en pantalla, dice: un colombiano es el primer pastor cristiano gay de Latinoamérica en la Iglesia de la Inclusión. Este pastor tiene una congregación de unas
30 personas, de las que 18 son personas de la comunidad LGTBI. Dice que la iglesia colombiana modista, situada en la ciudad de Bogotá, es la casa de este primer pastor cristiano y abiertamente homosexual que predica la palabra de Dios y realiza labores sociales para reivindicar a las poblaciones, las condiciones sexuales en toda Colombia. Yo me quedo a cuadros. Pues tremendo, tremendo porque hay una inconsistencia y una contradicción de la Tierra al cielo, a Marte, que está tan famoso el planeta Marte en estos días. Es una contradicción absoluta. ¿En qué sentido? Si el ser homosexual o el que practica el homosexualismo no heredará el reino de Dios, ¿cómo puede decir que tiene su propia iglesia, su propia comunidad, llevándoles el evangelio, cuando no van a heredar el reino de Dios? ¿Sí? Eso es como decirle, cuando en la reforma, antes de la reforma, vendían las famosas indulgencias, ¿sí? A los borrachos, compre la indulgencia y tranquilo que así borracho heredará el reino de Dios. Mentira. Es totalmente contradictorio a lo que dice la palabra de Dios. O sea, es una falsedad. Es algo que está totalmente fuera del contexto teológico, bíblico, de lo que ordena Dios. Yo no odio a este señor. Obviamente. ¿Sí? Al contrario, lo llevaré en mis oraciones para que vuelva, ¿sí? Verdaderamente a vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Sí? Y ahí sí que inicie su proyecto evangelístico, pero cumpliendo las reglamentaciones, las ordenanzas, estar en la brecha en lo que Dios nos ordena y de lo que nosotros somos. De lo contrario es una contradicción. Lo mismo podría, dice, pero es que me atacan a mí por ser homosexual. No, lo mismo le digo a aquellos pastores que predican la palabra, pero por un beneficio económico. Ahí está. O son o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros. ¿Y cuántos no predican el evangelio para qué? Para robar al pueblo de Dios. O sea que hay que ser incluyentes. Claro, y aparte de eso, hay algo que yo he hablado muchas veces y con mi esposa lo he hablado con muchas ocasiones y así, y más cuando empezamos con la obra y con todo el tema del canal y lo comentábamos, es que la palabra pastor es una palabra de mucho peso. Pero está por debajeada, ¿no? No, pero es decir, si realmente si examinamos el peso, la importancia y la obligación que lleva esa palabra, yo lo he admitido y se lo he dicho a mucha gente, creo que no. O sea, yo me considero una persona que predica la palabra, porque me considero una persona que tengo muchos fallos, muchos errores, pecados. Exactamente. Pero entonces a mí me hierve la sangre que haya personas que se atribuyan un título tan importante como es el de pastor, cuando hay detrás todo esto. O sea, a este tipo de personas, a mí me gustaría verles cuando les llegue cualquier oveja y les diga, oiga, pastor, mire lo que pone en la Biblia, que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a explicar esta persona esto? Sí, no podemos jugar con las cosas de Dios. Y a la gente que está arrastrando, ¿no? Exactamente. Entonces, las almitas. Claro, es lo que explicabas, pero no solamente el caso del homosexualismo es porque el que estamos hablando, pero todas estas personas de la doctrina de la prosperidad, de todas estas personas que se hacen un show en televisión que entonces es que les pone las manos y la persona da la voltereta para atrás, o sea, es decir, ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿por qué estamos haciendo un show? Un circo. Exactamente.
de la palabra, del seguir. O sea, a mí, no sé si es que solamente me pasa a mí, pero o sea, yo tiemblo de tenerme que poner delante de Dios y que me pida explicaciones por lo que estoy predicando, por lo que estoy enseñando. O sea, sí me explico. O sea, creo que hay que tener ese temor reverente de tenerte que poner un día delante del Señor y dar explicaciones de lo que has hecho con su rebaño. Porque aunque tú te llames pastor, el rebaño no es tuyo. Dice que aquellos que son piedra de tropiezo para estos pequeños, lo mejor es amarrarse una piedra, un lazo con una piedra de molino a su cuello y echarse al fondo de él. Exactamente. Entonces es sorprendente, es sorprendente. Y lo que hablábamos antes, o sea, cuidado por todo el tema para ir cerrando este segundo bloque de lo de género y sexo, mucho cuidado con los niños, mucho cuidado con nuestros niños, lo que hoy en día se les está enseñando en las escuelas públicas. Porque es que yo he visto, y lo comentaba con el pastor Alejandro, de fuera de cámara, yo he visto este folleto que creo que fue hace un año y pico, que se les estaba entregando a los niños en Colombia con el tema de entonces la igualdad de sexo, la igualdad de género, pero es que aquí en España ha pasado, de que se les ha llegado a los colegios diciéndole a los niños, no importa si tú has nacido niño porque puedes ser niña, o si eres niña puedes ser niño. O sea, por favor, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? O mejor dicho, ¿qué estamos permitiendo que hagan con nuestros hijos? Sí, aquí en Colombia, a raíz de esa cartilla, fue la primera vez que como que se unificó la iglesia y salió a protestar. Y de allí salió una mujer de renombre político cristiana y se lanzó también para presidente y resulta que la señora después dejó todo, dijo no sigo y se fue porque le dieron una embajada. O sea, verdaderamente lo hacía por las cosas de Dios o por un beneficio personal económico. Entonces tengamos muchos cuidados, de verdad. Hay que tener discernimiento y no mezclar las cosas de Dios con la política. Eso es la peor mezcla que puede haber, es esa. Aunque se está dando, ¿no? Sí. Al fin y al cabo está escrito en la palabra que todo esto va a empezar a suceder, ¿no? Pero, ay Dios mío, que la gente salga, así como dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento. Se perdió mi pueblo. Entonces, pastor, yo creo que si no tenemos más, exactamente, yo no sé si te queda algo por finalizar de esto o pasamos al tercero. No, pasemos al tercer punto. Perfecto, entonces es importante, ¿se puede salir de todo esto? De esta condición, claro. Claro, si uno pone de su parte y busca de Dios, Dios lo libera, Dios lo restaura, lo sana y lo deja a uno como en el principio. Una persona verdaderamente en justicia y en verdad, ¿sí? Y a mí me sacó del homosexualismo, me sacó del homosexualismo. Bueno, yo esa parte no la sabía, pero bueno. Vale, bueno. Del alcoholismo, de la promiscuidad. Y Dios es un Dios poderoso. Lo que es imposible para uno es posible para Dios. Es simplemente disponer esta vasija que está rota, que está vacía, porque hasta al estar rota, pues todo lo que le entra, pues sale. Y Él es el alfarero. Y Él puede tomar de esa vasija rota, quebrantada, volverla a formar, según lo que Dios anhela de cada persona. Y así como ha vuelto en nuevas criaturas a muchísimos millones de personas, cambiar su vida, desde los discípulos, todos fueron transformados, todos fueron cambiados y de ahí en adelante, pues venimos haciendo fila, muchísimos. No hemos alcanzado esa meta, ni tampoco pretendemos que somos, mejor dicho, tenemos las dos mega alas. No, tenemos fallas como seres humanos, podemos fallar,
siempre estar aferrados a las manos de Dios. Y Él sí conoce la verdad, ¿sí? Y Él conoce verdaderamente lo que hay en nuestros corazones, en nuestras vidas, y Él lo puede cambiar. ¿Para qué? Para la gloria. Por eso dice que de lo vil y lo menospreciado, Él tomó y hizo algo que la gente ni se explicaba. Imagínese Pedro sin haber estudiado y dice, ¿y este hombre de dónde aprendió estas palabras? Dice, porque él anduvo más de 3 años con Jesús. Y ahí fue donde aprendió, y aprendió palabra. Y era un hombre también, en lo contrario a Pablo, ¿no? Porque Pablo sí había estudiado, sí había sido educado en el fariseísmo, en las letras y todo. En cambio Pedro no. Pero de todas maneras, Dios puede cambiar las vidas. Amén. Cambió a Juan. Juan cuando decía que descendiera fuego del cielo para que destruyera una aldea que no había recibido al Señor. Y al final dice, hijitos míos, amados míos, ¿quién hizo ese cambio en él? Cristo. Para recibir ese título del apóstol del amor, ¿no? Sí, después de que decía que descendiera fuego del cielo. Entonces, ¿sí se puede salir? Sí, claro. Claro, uno dispone y el Señor hace su obra en uno. Entonces, actualmente la psicología natural, secular, ha implementado su ideología de género, donde dicen, tú eres un niño, pero si tú dices que eres una niña, tranquilo, no hay problema. Entonces, vemos ese error tan grande, ¿sí? Porque ellos se adaptan a las cosas que están recibiendo del mundo actual. Acuérdense que el príncipe de este mundo es ¿quién? Satanás. Entonces, esa cosmovisión humana de la psicología secular, humana, dice, no, tranquilo, eso es normal, hay que adaptarse, hay que abrir la mente y dejar que todo esto fluya a través de nosotros y no verle ningún problema. Cuando sí hay problema. ¿Cuál es el problema? ¿Que se den un beso 2 hombres en la calle? ¿Que se den un beso 2 mujeres? No, ese no es el problema. El problema es que sus almas van a condenación. ¿Ves? Entonces, ahí es donde está el problema. Y hay otros psicólogos que son más conservadores y dicen, sí, ahí está sucediendo algo psicológico, están malinterpretando pues su posición sexual, ¿sí? En contra de su propia naturaleza. Y la otra es la cosmovisión divina, o sea, lo que dice Dios en su palabra, ¿sí? ¿Cómo se puede salir de cualquier problema? No solamente del homosexualismo, del ser alcohólico, del ser ladrón, del ser avaro. Entonces, ¿qué se necesita? Dios nos da ese poder. En Hechos 1:8 dice, pero recibirán ¿qué? Poder cuando venga el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes. Necesitamos un poder superior al poder del pecado, ¿sí? Y ese poder es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el poder que necesitamos, ¿sí? Dice, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, hay un poder superior al poder del pecado, ¿sí? Ese es superior a cualquiera de esos. Y ese es el que nos ayuda ¿a qué? A salir de donde estábamos, ¿sí? Estábamos en el hoyo, allá en el fango, revolcándonos, ¿sí? Como cual marranos allá en toda esta lavaza. Entonces, pero Dios nos saca de allá y nos limpia. Romanos 6:6 nos dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder, ¿verdad? En nuestra vida. O sea que cuando Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, allí también nos dio la victoria, porque ya no somos esclavos del pecado, porque tenemos ¿qué? Poder. Amén. Un poder que vence el poder del pecado en nuestras vidas. Que si ya antes me alcoholizaba hasta perder el conocimiento, ahora ya no. A mí me preguntan, pero ¿cómo usted pudo hacer eso, Alejandro? Después de vivir más de 20 años en el alcoholismo, porque yo empecé a tomar desde los 12 años, ¿cómo usted logró
dejar de beber, y me preguntan los mismos que con los que yo a veces tomaba, ¿sí? Dice, simplemente le entregué eso a Dios, y Dios me ha liberado, y ahora, así como dicen, hay evolución, pero evolución espiritual. Ya dejé de ser el alcohólico y vivo en el espíritu, y el espíritu no me deja. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Sí? Más bien sed llenos del Espíritu de Dios. Efesios 2, 1 al 2. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Se acuerda Romanos 1? Son desobedientes, no quieren nada con Dios, están llenos de pecados. Mire, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, porque es que muchos dicen, acuérdese, tire la primera piedra al que esté libre de pecado. Entonces dice, igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. O sea que mire, hay un poder que los tiene que sujetos y esclavizados a practicar toda clase de pecados. Pero hay un poder superior que vence eso, que es el poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y ese es el que nos da la victoria. Nos pasa de muerte a vida, nos pasa de oscuridad a luz, ¿sí? Nos pasa de vivir en pecado a vivir en santidad. Nos pasa del desconocimiento de las verdades de Dios a conocer a nuestro Creador, a Dios. ¿Sí? ¿Quién es? El Espíritu de Dios. Porque ese Espíritu conoce lo más profundo de Dios y lo más profundo del ser humano. O sea que nosotros nunca podremos engañar a Dios, porque el Espíritu conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces nunca podremos engañar a Dios. Mucha gente ha intentado salir y vuelve y recae, ¿Por qué? Porque lo está haciendo en sus propias fuerzas. Y necesitamos ese el poder del Espíritu Santo. Sin ese poder no podremos salir. ¿Volveremos a qué? A recaer. ¿Sí? Por eso todos los días de nuestras vidas tenemos que estar ¿qué? Aferrados a Dios por medio del Espíritu Santo. Mire lo que dice Efesios capítulo 5 del 1 al 6. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, mira, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Ahí ratificamos, son pecados. En el que tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros, no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Dios, de Cristo o de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar, miren, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Versículo 8 al 17 de este mismo pasaje. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, ¿sí? Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. ¿Sí? Él nos está diciendo, averigüen, no se dejen engañar, ¿sí? Es nuestro deber como seres humanos buscar la verdad en Dios. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenla a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en lo secreto.
No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren de entender lo que el Señor quiere que hagan. Amén. Entonces, ese poder nos lleva a nosotros a vivir vidas que agradan a Dios. Ese poder nos enseña, porque el Espíritu Santo fue enviado, ¿sí?, por el Padre. ¿Para qué? Para enseñarnos, ¿sí? Para enseñarnos las cosas de Dios, para que las entendamos. Sí, muchas veces tú puedes leer un pasaje y si no tienes el Espíritu Santo no vas a entender nada. Pero cuando el Espíritu Santo mora en uno y Él es el que está ahí tomando el dominio, ¿sí? Porque está ahí, pero está en el sótano en otros. Pero cuando el Espíritu crece en uno y uno como ser humano mengua, ese Espíritu le revela cosas que ni a uno a otro le han sido reveladas. Entonces, mire que sí se puede salir de allá, ¿sí? Él los ha vestido como nuevos hombres, las ha vestido como nuevas mujeres, ¿sí? ¿Sí? No dominadas por el pecado y el pecado sexual, ¿sí? Estamos hablando de este tema, sino que las va a volver a hacer, o sea, esa es la regeneración en el espíritu del ser humano, para que vivan vidas agradables a Dios. Y vuelvan a hacer lo que Dios las creó. Así es, completamente. Personas de bien, sin perversiones, sin deseos pecaminosos, sin desórdenes sexuales en sus vidas, sino de todo hecho con pureza y santidad delante de los ojos de Dios. Sí hay salida. ¿Cuál es esa salida? El poder de Dios en nuestras vidas. Totalmente. ¿Y cuál es ese poder? El Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso Juan decía que yo mengüe para que Él crezca en mí. Exactamente. Y así debemos nosotros menguar todos los días. Exactamente. Importante hacer un resumen grande de todo lo que hemos visto en estos programas anteriores. Es, primero, reconocer el pecado, ¿no? Lo que hablábamos, que el homosexualismo, el lesbianismo, no es algo que proviene de Dios, que no fue la figura original que Dios creó para la humanidad, ¿ok? Tener eso en cuenta. Segundo, no dejarte engañar por la gente, por la sociedad, por psicólogos, por amigos, por que creen que lo que realmente no es bueno a los ojos de Dios sí lo quieren hacer vender así, ¿no? Tal y como dice la palabra, en los últimos tiempos a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Y tres, saber que hay una salida, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que no te estás jugando, por llamarlo de alguna manera, este tiempo en esta tierra, como muchos dicen y opinan, ya cuando me muera nada sentiré, sino que te estás jugando toda la eternidad con una opción maravillosa que es la de estar en la presencia del Señor, o dos, una eternidad en condenación, ¿vale? Cuando este cuerpo de mortalidad llegue a su fin, comienza el inicio de la eternidad. Y es importante que vivas, y no solamente, obviamente lo importante es la eternidad, claro que sí, pero hay que vivir en este mundo el tiempo que Dios establezca, que estemos aquí haciendo las cosas como Él quiere para que nos vayan las cosas a bien, ¿no? Es importante eso. Entonces, hay esperanza para tu vida, sea cual sea el problema. En este caso, el que estamos viendo es el tema del homosexualismo, pero en cualquier otro campo hay salida. Lo importante es eso, que aceptes que hay un error en tu vida, que te acerques a la fuente de agua viva que es Cristo, que entregues la carga. Dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar.
Entrega la verdadera carga, lo que decía el pastor Alejandro, no intentes hacer las cosas por tu fuerza, porque todo aquello que el hombre comienza está condenado al fracaso. Más bien, entrégalo a Cristo y con Él tendrás la victoria y la liberación. Listo, yo creo que con esto ha quedado claro. Igualmente lo que siempre decimos, queda a vuestra disposición todos los canales y lo que muchas veces decimos también con nuestro amigo Alex Riascos cuando los programas de los miércoles, ¿no? Decimos, nosotros exponemos los temas, exponemos lo que la Biblia dice y ya es cuestión de tú que nos estás viendo tomar una decisión o tomar la otra, ¿ok? La salvación y la decisión siempre es personal, nunca es grupal, ¿ok? Alejandro, no sé si quieras comentar algo más. Mira, he visto también testimonios. Aquí en Colombia, un modelo declarado abiertamente gay y que ahora se congrega, que cambió verdaderamente esa vida inútil que desbarataba los propósitos de Dios en la vida de este varón. Y ahora lo vemos predicando la palabra, o sea, ese es otro claro ejemplo de que sí se puede, ¿sí? Cuando se quiere y se le pide ayuda a Dios, se puede salir de esto. El Señor siempre nos dará la victoria, ¿sí? Se puede, y en muchos casos, hay muchísimos casos de personas que vivieron en el homosexualismo y ahora están viviendo bajo la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Han vuelto a ser regenerados y a vivir su vida como hombres y como mujeres. Y no dejen que Satanás destruya el plan divino y los propósitos que tiene Dios para tu vida. Es importante tener eso en cuenta. Pues con esto finalizamos programa y finalizamos tema, ¿ok? O sea, en estos 3 programas que hemos estado viendo todo este tema, de verdad que creo que ha sido de edificación, por lo menos para nosotros, de formación también al estudiarlo y esperamos que para vosotros haya sido también de edificación y que lo compartáis. Es importante que la palabra de Dios sea predicada a los 4 vientos. Y nada más, pues yo no sé si tengas algo más en el tintero, Alejandro, algo que quieras comentar antes de finalizar. No, por el momento ya creo que hemos concluido el tema. Okay. Y lo que siempre he dicho, ¿a quién quieres agradar? Exactamente, eso tenlo siempre presente. Pues nada, entonces nos vemos en 8 días, ahí sí os dejamos la inquietud del tema, vamos a ver qué es lo que Dios dispone en nuestros corazones, en el corazón del pastor Alejandro, y vamos a seguir tocando temas, tal y como dice el título de esta sección, en profundidad. Vamos a ver temas de actualidad, vamos a compararlo y vamos a dejar las inquietudes en vuestros corazones. Así que, sin nada más, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro siguiente programa. Fuerte abrazo para todos y bendiciones. Cuidaros mucho. Chao. Bendiciones, que estén bien.
Hola a todos y bienvenidos un domingo más a este programa maravilloso, a esta sección que hemos llamado Camino a la Verdad. Y hoy estrenamos nueva invitada. De verdad que es un placer. Janina Arana, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenas noches, no sé a qué horas estén viendo el programa. Jonathan, gracias por la invitación y bien, estoy contenta de estar aquí, como que Dios, imagínate, de Colombia a España. Yo decía, Señor, ¿pero por qué? Bueno, Dios sabe por qué hace sus cosas. Así es. Damos las gracias infinitas a Janina, es lo que decía, los tiempos de Dios son perfectos y las decisiones del Dios Supremo solamente Él las conoce. Nosotros nos tenemos que limitar simplemente a acatarlas. Para aquel que no conozca a Janina, debo de comentar que Janina es una actriz colombiana con una gran proyección y trayectoria tanto en cine como en televisión. Ella ha participado en grandes y exitosas series en Colombia, pero que también se han difundido en diferentes países al ser emitidas por diferentes canales de cable o por diferentes plataformas. Es una actriz, una mujer en potencia, que de verdad que ya ha recibido varias nominaciones también a premios de interpretación, o sea que Dios le ha dado un grandísimo talento, pero el mayor regalo que Dios le ha podido dar a Janina hoy es que es una hija de Dios y predica su santa palabra a través de las redes sociales. Janina, desde este humilde canal, gracias por acompañarnos en el día de hoy. A ustedes muchas gracias por invitarme. Como siempre hemos dicho, este es un canal cristocéntrico, un canal bíblico, y siempre nos gusta comenzar estas charlas, estas conversaciones con nuestros invitados con la Biblia. Y hoy quiero leer un pasaje del Evangelio de Juan, Juan capítulo 3, versículo 5, que dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Total. Este versículo nos lleva entonces a iniciar nuestra travesía. Janina, cuéntanos cómo conociste al Señor. Queremos conocer tu testimonio. Es una historia muy larga que intentaré resumir. Todo empezó cuando estaba muy pequeñita. Yo recuerdo un sueño que hasta el sol de hoy no se me ha olvidado, y era que yo estaba hablando con Dios y me decía, tienes que llevar este mensaje a la tierra. Yo, listo. Y entonces luego yo pasaba como en un túnel muy oscuro y pasaba la luz así, chun. Y yo decía, no puedo olvidar. Y chan, luego resultaba que nacía y yo era una bebé y yo como que les iba a decir ese mensaje que Dios me había mandado a decirles, pero yo no sabía hablar. Y era como, que no se me olvide. Entonces eso para mí era muy curioso, porque era como, ¿cuál es que era el mensaje? Era como que si era real, o sea, ¿sí? Uh-huh. Y eso siempre me inquietó. Luego, una vez mi mamá me llevó a una iglesia, porque le invitaron a algunas señoras, y ahí fue como la primera vez que asistí a una iglesia, ¿no? De pandereta y todo. Fue solo un día. Y luego pasaban los testigos de Jehová por mi casa, y yo le decía a mi mamá que me dejaba escucharles, porque es como, sabes que llega el fin, ¿no? Y yo, yo quiero escucharlo. Entonces, mis papás, digamos que fueron como generosos y me lo permitieron. Entonces, eran los señores adultos hablándole a la niña chiquitica. Y luego, Dios me lleva a una casa, mis papás se mudan y se pasan a una casa donde abajo hay una iglesia cristiana. O sea, como la casa que ellos compraron. Entonces, pues daban un tiempo para que ellos se fueran, mientras nosotros ya pues nos quedamos con toda la casa, que era de 2 pisos. Y ahí yo seguía escuchando. Y ahí empecé, ¿sabes? Como que siento que el Señor siempre me traía. Luego ellos se fueron de ahí y diagonal había una iglesia, como una célula de una iglesia pentecostal. Entonces yo empecé a ir. Y entonces yo veía, pero ¿qué me pasaba a mí en ese momento? Primero, no tenía una Biblia, o sea, no tenía una relación con el Señor. Yo iba a escuchar lo que otros decían y eran las reglas y las normas que otros decían. Mi enfoque era lo que no debía hacer, ¿sí? Era en ese tiempo, o sea, era muerta, ¿no? Era una religión, porque, o sea, estaba muerta, una religión muerta. Y entonces yo empecé a ponerme falda larga, ¿no? Falda larga,
y no, intentar no escuchar cierta clase de música, pero estaba en el colegio, yo estudié en un bachillerato normal y en un bachillerato artístico, y estas chicas eran súper locas, eran de más edad, con papás hipioskis también, entonces como que su mente iba por otro ritmo, y yo me sentía mosca en leche total, como que una característica es que siempre me sentí como no pertenezco, como ni de aquí ni de allá, entonces era una Y muy horrible porque era como no soy lo suficiente para clasificar, ¿no? ¿No? En esta vaina, pues de ser santa pura, y no soy lo, pues tampoco me da para estar en el mundo loco, ¿sí? Entonces era una y voy a hacer una claridad en esto, como que luego obviamente entiendo con el Señor, y por favor recuérdame, acuérdate lo de la Y, para yo explicarlo después. Luego llego a la universidad, entonces yo digo, no, yo soy demasiado pecadora para ser tu hija, o sea, porque esa cosa como prefiero no saber y que luego diga, ay, pero yo nunca supe, a mí no me hablaron, que saber y hacer lo malo. Entonces me alejé. Llega a la universidad, es una universidad pública, donde hay un lugar que se le llama el aeropuerto, y no precisamente porque despeguen aviones, entonces te imaginarás el mundo, no, es una universidad. También, digamos que si bien es una universidad excelente, donde los conocimientos como también uno se puede perder, porque el conocimiento empieza a envanecer, ¿no? Entonces, ahí conozco un grupo de teatro, y una amiga me dice, vamos a la iglesia. Entonces me lleva a la iglesia y yo voy, pero voy solo de fin de semana, ¿no? Como voy, escucho, check, y ya mi vida igual sigue como está, con el novio, como vive uno en el mundo normal. Luego Dios me trae de Cali a Bogotá, y cuando me trae Cali a Bogotá, en el primer trabajo en el que tengo, que se llama Basurto, es una novela, una actriz que se llama Ivette Zamora me dijo, te invito a mi iglesia. Y yo voy un domingo y veo que la iglesia es gigante y la música es muy chévere, pero yo empiezo a decir, no, pero es que Dios será humilde. Esta mega iglesia, ¿qué? Esto que hacen con la plata, o sea, todos estos argumentos que el enemigo, ¿no? Quiere venir a ponerle uno en la cabeza, pero de todas maneras, me quedó sonando la música, y yo empiezo a escuchar como esa música porque me parecía chévere, además tenía un mensaje chévere y pues como que alababa a Dios, y Dios empieza a transformar, o sea, Dios empieza a hacer algo que no soy yo no te puedo decir, yo lo hice, no, creo que es el Señor a través de empezar a declarar verdad de su palabra, que empieza a hacer algo en mí, y luego yo digo, me paso a otra casa, a esa señora en esa casa, pues me lleva a otra iglesia, y yo como que, y hay algo, no sé, algo raro, como yo sentí algo raro, y luego yo tomo la decisión de mirar, como meterme más, y me doy cuenta que hay culto los miércoles, los domingos, entonces empiezo a conectarme virtualmente, luego empiezo a ir a la iglesia, y luego me doy cuenta que hay grupos de conexión, y empiezo a ir a esos grupos de conexión, luego me quedo sin trabajo, y ya empieza una relación, empiezo a descubrir que con Dios no se trata de el check o de la Y, lo que yo les decía, lo que yo pensaba que tenía que ser santa para ser suficiente para el Señor, sino que me doy cuenta que lo vil y lo menospreciado escogió Él para avergonzar a los sabios del mundo, ¿no? Él dice la Biblia que Él no viene por justos, sino por pecadores. O sea, si estás hecho nada, clasificas, porque si no seríamos como ese fariseo que cuando estaba en la oración, no sé si acuerdan ese pasaje cuando dice, ay, gracias Señor, porque yo no soy tan malo como ellos, en cambio el otro le dice, uy, yo no merezco nada, y precisamente Dios se deleita en esos corazones que reconocen su maldad, porque pues ante otros, y nos comparamos ante otros, pero ante Dios no es mucho el pecado. Entonces, bueno, todo esto para decirte que llego a Cali sin trabajo, y Dios empieza a hablarme, empieza a decir, escribe las palabras en las paredes, y literal yo empiezo a escribir como las promesas que Él me empieza a dar en las paredes de mi casa, hago la tesis y estoy hablando con el Señor y le digo, uy, oye, qué rico ir a China, pero trabajando, porque es que eso como así que uno, porque fueron unos compañeros de la universidad con una obra de teatro, y yo, uy, tan chévere. O viajar por Colombia, uy, que a uno le paguen por eso. Mira, Jonathan, esa semana me llamaron para decirme que me habían propuesto para un comercial de viajar por Colombia, y luego otra llamada a decirme que tenemos una maestra china en la universidad, que un compañero de ella
iba a hacer una película en China y ella me había propuesto como actriz, entonces me iban a hacer un casting. Para hacerle corto el cuento, termino haciendo el comercial de Viajar por Colombia, termino yendo a China a grabar una película y yo reconozco que es Dios el que lo ha hecho. Llego a Colombia, yo tengo un novio en Francia y yo siento que no se vaya y me voy para Francia, me gasto la plata, me proponen matrimonio, el hombre que yo amaba con todo mi corazón, pero yo siento que hay un porque yo adentro ya empecé a querer un hombre que amara al Señor también. Entonces como que había algo como que era muy raro, o sea, yo decía, pero si es el hombre que yo toda la vida he amado, este era lo que yo he querido, ¿qué me pasa? O sea, es una cosa rara. Pero de adentro, rarísima. Finalmente esa relación se acabó. Pero entonces cuando llego a Colombia, sin un peso, porque uno desobedece y hay una consecuencia, sin un peso, justo me dan posada en un barrio contiguo al lugar donde fue la primera iglesia a la que vine acá en Bogotá. O sea, no tenía plata para nada, pero pues podía ir caminando a la iglesia, y como en la iglesia no pagan por entrar. Entonces yo empiezo a escuchar prédicas, cuando uno no tiene como nada, uno ¿qué hace? Mirar para el cielo, ¿no? Como, ay, Señor, cuando realmente no depende de tus fuerzas, que es lo bueno de los momentos dolorosos, es que uno llegue y, ajá, ahí sí, ¿no? Es como un parlante gigante para escuchar a Dios. En ese momento yo le digo, bueno, yo veo que vos decís que venías a vivir tu vida, que venías a dar vida en abundancia, que esta vida que yo estoy viviendo aquí, no, yo voy a seguirte. Yo debo confesar que yo le abrí mi corazón a Dios de esta manera, o sea, no estoy diciendo que lo hagan, solo tengo que contar la verdad. Sí. Yo te voy a seguir como vos querés, pero yo quiero un trabajo en el que yo viaje a Cali en avión, no en bus. Cali es mi ciudad natal. Que el personaje no sea el protagonista, pero sí sea de los principales, que grabe el día 1 a 2, que baile salsa, que sea un personaje muy chévere, que me gane 20 millones. Bueno, no, 15. O sea, mínimo 15. Pero bueno, y así, y háblame. Ese día yo llego a la iglesia, hablan como de cuando tengamos problemas, en lugar de rajar, no, yo tuve un problema con Jonathan, en vez de rajar con otra persona de Jonathan, vaya a Dios, porque esas palabras que salen de mi boca ya no regresan, y lo que traen, o sea, es decir, ya no las puedo quitar, como cuando uno clava una puntilla en una pared, tú quitas la puntilla, pero quedó el hueco en la pared, o sea, el daño está hecho. Entonces, que nos desahogáramos con Dios. Salgo, empieza a llover, bueno, está como medio chispeando, yo voy caminando y hay una librería justo al lado y yo veo un libro que se llama Lo mejor de ti de Joel Osteen, y yo lo vi y yo sentí que lo tenía que comprar y yo, ay, pero ojalá es que no tengo plata, le dije a Dios. Él me dijo, lo que tú necesitas es comida espiritual. O sea, lo que yo fui entendiendo con eso era que todo estaba dispuesto, pero yo no estaba lista, ¿sí? Entonces yo empecé a leer ese libro. Empieza a llover, me gasto la plata de la comida de esa semana en el libro. Bueno, me quedaban como para un ejecutivo. Y empieza a llover y le digo a la chica, por aquí donde venden como almuerzos así, ¿no? Caseritos. Y me dice, oye, qué pena, es que imagínate que compramos 2 cajas de arroz chino y pues nos gustaría darte porque es que no queremos que se nos pierdan. O sea, terminé con el libro y con almuerzo. Imagínate. Y yo no sé si me comí esa vaina tan rápido, pero me dieron otro plato. Y luego salgo y sale el arco iris, que en ese momento yo no tenía ni idea de lo que significaba, y empiezo a llorar. Y entonces te puedo decir que esa primera parte de enamorarme del Señor fue mucho llorada, pero una llorada como de quitando, lavando, yo no sé qué, todo lo que tenía, hay muchas mentiras que tenía en la cabeza. Entonces así fue como conocí al Señor, y pues luego tuve encuentro, y empecé el proceso de formación, y desde ahí recuerdo una frase que él me dijo en encuentro, yo vi una mano gigante, y me veía yo como en un resorte. Entonces era como que ya está el Espíritu Santo en ti. Y ahora, por más que te intentes alejar, tú siempre vas a regresar a mí porque me perteneces. Entonces fue súper lindo eso y aquí estoy. Fijaros las diferentes formas que tiene Dios de actuar, ¿no? O sea, cada persona es, como dice el dicho, es un mundo, pero cada manera de que Dios llama a cada uno de nosotros es completamente diferente. Por ir sacando ideas, por ir sacando puntos destacados de toda la historia que nos ha contado Janina. Fijaros cuando ella, o cuando tú, en este caso, recibes por primera vez, empiezas a acudir a la iglesia, ya en un momento te sientes rara
al compartir las cosas del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra te dice, ya no hay gentil, ya no hay griego, sino que vuestra nacionalidad es del reino de los cielos, ¿no? Dice, no, aunque estáis en este mundo, no sois de este mundo. Y es importante que eso como cristianos lo tengamos presente. No podemos, obviamente, desgraciadamente, que más quisiéramos, pero no podemos meternos en una burbuja, que desgraciadamente muchas personas lo hacen, ¿no? Es que como soy cristiano, entonces... Pero es que cuidado, porque también el Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz no se esconde debajo del almud, sino que se pone en lo alto de la estantería para que alumbre a toda la habitación. Entonces, Y los no, he enviado como ovejas en medio de lobos. exactamente. Entonces, nuestra idea, o sea, nuestro mandato es de predicar la palabra. Pero lo que quiero resaltar en este caso es, fijaros, cómo en el momento en el que tú le das cabida a Cristo, al Espíritu Santo en tu vida, tú ya empiezas a sentir que no perteneces a ciertos círculos, a ciertos sectores. Y eso es muy lindo porque una vez entendí, y creo que lo leí en algún lado, y era como que a veces la gente no se siente suficiente para, ¿no? O tiene miedo de, ay, voy a tener que dejar de hacer ciertas cosas para pertenecer a la iglesia, ¿no? Para no hacer arepitas para el diablo, como dicen en Colombia. Pero hay algo que yo he entendido y es que el Señor pone el querer como el hacer y que es estar en la presencia de Dios lo que va a empezar a producir una transformación. No es como yo ya soy nueva, entonces ya fui a la iglesia, entonces ya, ¿me entiendes? Porque si no empieza a ser una cosa externa que es como miren de apariencia, mire lo que yo hago, pero no realmente sale del corazón. No es una cosa que el Espíritu nos lleve a. Entonces, chévere como que Dios nos cualifica, o sea, sí, como que Dios nos prepara y nos limpia, como un bebé cuando está sucio, él llora y sabe que está sucio, pero el que lo limpia es su papá. Entonces, Dios a través de lo que hizo en la cruz como que nos limpia y ya nos toca a nosotros apropiarnos y obviamente estar en esa pelea con esta naturaleza que claro, todo el tiempo. Es que es eso, ¿no? Hay muchas veces que hemos explicado y mucha persona que a lo mejor desconoce el Evangelio se piensa que en el momento en el que tú ya recibes a Cristo, haces una oración de fe, entonces ya tiene que haber una transformación inmediata en tu vida y con el Señor las cosas no son así. Es decir, que tú haces la oración de fe, pero luego tiene que haber un nuevo nacimiento, que ese es el versículo que hemos leído antes, ¿no? Un entendido de la ley, como era Nicodemo, se acerca a Cristo para preguntarle cómo tengo que nacer de nuevo. Entonces, es eso, el hecho de que tú recibas hoy a Cristo, ya no pienses que mañana vas a levitar de la santidad, porque esto es todo un proceso. Y yo creo que ese proceso no lo vamos a terminar en este mundo. Porque todos hay los una palabra que me gusta mucho respecto a lo que dices, y es que él dice, permítame que yo los transforme en nuevas criaturas al cambiarles la manera de pensar. Y así podrán conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. O sea, obviamente, imagínense, por ejemplo, en mi caso, venir como a los 24, fue que ya hice yo como el definitivo, y es venir 24 años viviendo la vida y creyendo que a mi manera estaban bien hechas las cosas. Entonces, realmente ese proceso de conocer al Señor que me lleva, que Él me transforma la mente a través de su palabra que no vuelve vacía, ¿no? Me parecería como chévere. Otra cosa a resaltar del testimonio, me ha parecido muy, muy curioso, pero nuevamente Dios habla a los corazones, y es que después de ese noviazgo idílico al ojo del ser humano, llega un momento en el que Dios te dice, quieto, no es ahí. Y vemos cómo la palabra de no os unáis en yugo es igual con el mundo, se aplica nuevamente a nuestra vida. Y hay muchas veces que el ser humano, incluso el cristiano, fuerza. No, es que yo tengo que estar con esta persona, aunque no sea cristiana, porque voy a convertirle al cristianismo. Y después acaba más perdido que cuando el Señor lo rescató. A mí me pasó, pues, o sea, después de esa relación me metí con una persona y yo como, no, sí, que uno pues creyéndose salvadora y termina crucificada. Y es mucho dolor. Yo creo que Dios, como un buen padre, es como ese papá que le dice al niño, no meta los dedos al fuego. O sea, su ley más allá de no los meta porque a mí se me da la gana, no, que podría hacerlo porque es Dios,
siento que sus mandatos es para cuidarnos, porque Dios sabe qué hay detrás de cada cosa, ¿no? Entonces, como cuando un papá le dice al hijo, no meta los dedos al fuego que va a quemar, y el hijo es como, y los mete y tenga juquemonazo y luego, ¡ah! Entonces siento que eso pasa con lo que Dios le habla a uno. No lo haga, pero pues a veces uno es terco y le toca vivir con sangre. Aprender. Exactamente. Entonces, esto daría para otro programa, pero es importante eso, ¿no? Enfocarlo sobre todo a gente joven, es decir, en este caso, mira, Janine estaba diciendo que tenía quizá 23, 24 años, a esas edades todos hemos sido cabras locas y salte el monte y nos pensamos que nos podemos comer el mundo y no nos damos cuenta que el mundo es el que nos come a nosotros. Y es eso, o sea, no intentemos forjar una relación, un noviazgo basado en una persona que desconoce a Dios. ¿Sí? Dime. No, pues que me hacías pensar ahorita que hablaba de los jóvenes, algo que a mí me pasó mucho es las vasijas rotas. Entonces yo me hablaba como a través de la mujer samaritana, ¿no? Por ejemplo, el caso de las niñas. Creo que hay, a veces crecemos también con esta vaina también romántica, ¿no? A ver, Dios nos diseñó para unirnos, finalmente diseñó, ¿cierto? O sea, es un anhelo del Señor el matrimonio, claro que sí. Hay algunas personas que no, pero pues son menos que las que más, ¿sí? Pero Dios nos diseñó para eso, entonces creo que hay ese anhelo en el corazón. Pero también cuando hay relaciones de pronto que en el mundo hay mucha pues relación rota con los papás, etcétera, uno va creciendo queriendo encontrar ese amor que no ha recibido, por ejemplo, en las relaciones. Y siento que llega una etapa en la que uno dice, ay, no, como que, ay, y se empieza a aferrar a eso, pero finalmente son vasijas rotas, digamos, hasta que el Señor no restaure, llene y nos afirme como nosotras, digamos, lo valiosas que somos para mujeres, entender que nacimos para ser conquistadas, ¿no? Y ese valor, pues nosotros también vamos a permitir, incluso en la iglesia, cosas que no vienen del Señor. Entonces, como que de pronto es una invitación, niñas, a las que me estén escuchando, y es que ustedes pueden estar en España o no sé desde dónde me estén escuchando, yo estoy acá, nos pasa igual, porque somos humanos y vivimos las mismas cosas, ¿no? O cosas muy parecidas. Pero entonces, como que seamos sabias y busquemos, digamos, yo después de haberme golpeado tanto en ese aspecto, las invito como a dejar que Dios las llene y se enamoren y ustedes sientan que pueden esperar llenas, ¿no? No es como que me falta algo y solo cuando me case estoy completa, no. Están completas y van a ser. Exactamente. Y lo que dice Janine es muy importante. Mira, la persona que una su vida a otra en matrimonio, sin tener el conocimiento, sin tener la certeza de que la otra persona es temerosa de Dios, está abocada al fracaso. Porque entonces ahí se abren puertas al enemigo por muchos aspectos y después vienen las consecuencias. El año pasado, te hablo de España, que es un poquito los datos que conozco, no sé en Colombia, sinceramente, si sea muy asiduo o no. Pero el año pasado, pues te puedo decir que día sí, día no. Literalmente las noticias iniciaban sus emisiones diciendo: muere una mujer a manos de su esposo, muere una mujer a manos de su expareja, muere. ¿Sabes? Entonces, todo eso da pie a fundamentar nuestra vida sobre la arena, tal y como dice la palabra, y no sobre la roca. La carrera con Dios es una carrera de resistencia. No es saber quién llega primero, es saber quién llega y quién llega firme. Entonces, el consejo que os está dando Janina es muy bueno. Tanto niñas como niños, como chicos jóvenes, tener la cabeza puesta, la mirada puesta en el autor y el consumador de la fe. Y Él es el que os va a abrir camino para llegar a ese idóneo o esa mujer idónea que sea para fundamentar vuestra vida en un matrimonio duradero, exitoso y siempre bajo la bendición del Señor. ¿Ok? Vamos a continuar con nuestra charla, con nuestro coloquio. Janina, nos gustaría preguntarte, ¿cómo describirías la forma en que el Evangelio cambia la vida de una persona? ¿Cómo cambia tu vida o la de las personas de tu alrededor?
Uy, ¿cómo lo escribiría? Pues, digamos, tú lo dijiste ahorita en el versículo, ¿no? Es nacer de nuevo, es como que quitarse la vieja naturaleza y llega una nueva, es como tener una nueva cédula, una nueva identidad, ¿no? Es como si todas esas historias que pasamos sirven para, pues como que van a servir como banderas para decir, el Señor hizo esto conmigo y vamos a poder consolar a otros. ¿Cómo? No, pues no sé cómo describirlo, es como un cambio de mente, absolutamente, como una transformación de mente y cambio, no, es un cambio de vida, es literalmente es un cambio de vida, pues porque es que, ¿no? Como que la naturaleza y todo alrededor de uno, por ejemplo, en estos casos, con lo que ya saben que está pasando, ya es como uno que dice, ah, sí, me la está haciendo, pues yo la hago peor. No, en el mundo está la ley del más fuerte, y Dios no. Dios habla de servir, de humillarse, de amar a los enemigos, o sea, absolutamente todo lo contrario. Entonces creo que ya como en principio es entender que yo no soy Dios, ¿no? Y entender que mi vida depende de un Dios bueno, que además decidió crearme y salvarme porque estaba destinada a la muerte. Entonces como que Él decidió salvarme no por mis obras y lo buena que yo era, sino por su amor. Entonces como que describo es un cambio de vida, absolutamente. O sea, es un cambio. La Biblia dice, sed hacedores y no tan solo oidores, ¿no? Es como que realmente si hay, es un nuevo nacimiento, es una nueva vida donde toda esa vieja naturaleza quedó atrás. Es importante ver, o sea, es decir, la propia palabra habla de sí misma, ¿no? Dice que la palabra es como esa espada de doble filo que atraviesa el alma, los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos, ¿no? Dice que la palabra es como ese martillo que golpea la piedra y la rompe. Es la palabra la que tiene el poder y es la que transforma. O sea, la palabra no está, y lo hablábamos en algunos programas, la palabra no está desactualizada, la palabra de Dios es viva y eficaz desde el inicio y sigue estando hasta el día de hoy. Es esa palabra transformadora, esa palabra viva, o sea, ¿qué es lo que le hace a una persona transformar? Algo que está vivo, porque algo que está muerto, inerte, no te va a hacer transformar. Y vemos los casos, los testimonios, como la persona y las personas hemos pasado de muerte a vida a consecuencia de la palabra. Sí, lo que Janina decía antes, yo he venido a daros vida y vida en abundancia. Pero no solamente la abundancia nos habla de un tema económico. Porque no, Dios no está hablando de esa abundancia. Porque también nos dice, no hagáis tesoros en esta tierra donde el orín corrompe y el ladrón mina y hurta, ¿no? Entonces, importante que dejemos que la palabra transforme nuestra vida, pero importante también, y esto va un poco hilado con la siguiente pregunta, y es, no podemos esperar un cambio en la palabra si no la leemos, si no la estudiamos y si no la pasamos de nuestra mente a nuestro corazón. Importante, porque hay muchas personas que quizás se quedan en la primera parte de estudiar, leer y aprender y memorizar la palabra, perfecto, pero la palabra queda aquí. Claro, y eso me hace pensar, digamos, que es en una relación, o sea, entender esto no como lo que yo pensaba cuando les contaba que estaba joven en mi adolescencia, que creía que es un conjunto de normas, ¿no? Porque esto se queda y se enfoca en lo que no hay que hacer, pero Dios se enfoca en lo que sí hay que hacer, ¿no? Porque si no somos fariseos, sepulcros blanqueados, que mire que yo no hago esto, no hago esto, no hago esto, pero no hay vida ahí, ¿no? Y creo que Dios quiere que seamos, ¿no? Todo el que venga aquí, ¿no? Sea como ríos de agua viva. Creo que es lo que el Señor quiere. Entonces, cuando hablabas de eso, es una relación. En algún momento Dios me decía, tú tienes que pelear por esta relación conmigo. Es decir, también hay una responsabilidad. No es como, ay, hoy no quiero leerla. Claro, su decisión, pero quiero que sepa que diariamente yo siento que nuestra alma, yo siempre he dicho que nosotros somos como una chocolatina. Y espérenme un momentico, ya le voy a explicar por qué. Bueno, mientras Janina va a buscar, a ver qué nos trae, es importante tener eso presente, ¿no? Es importante que la palabra de Dios
hay que alimentarse diariamente de ella. O sea, no podemos leerla de vez en cuando como aquel que lee un tebeo o lee un cómic, sino que es ese alimento diario que siempre hemos explicado, que es la palabra de Dios. Y alguna vez comentábamos en programas anteriores de que en el momento en el que leemos un versículo quizá y lo volvemos a leer, vemos cosas diferentes. Total. Ahí es donde está la vida. A ver qué nos trajo Janine, a ver qué fue a buscar. Ya les voy a decir, es que tú estabas diciendo algo chévere. Y entonces me acordé de varias cosas. La primera es como cuando yo les digo, no, en un momento Dios me dijo, tú tienes que pelear por eso, es que no se trata de ahí, no, es que es una decisión también, y ahí es donde nosotros tenemos que ejercer nuestra voluntad, es esta decisión, porque a veces le dejamos, es que yo no sentí el Señor hará y tal, no, yo tengo que tomar esa decisión como en cualquier relación. Si ustedes no deciden amar a su esposa y ser intencionales en amar a su esposa, la relación se va a deteriorar, así es como con sus papás, si ustedes no los llaman por la relación cierta, o los amigos que no se invierten tiempo, pues se va deteriorando. Lo mismo pasa con el Señor. Ahora, yo creo que estamos en un mundo en el que literal todo el tiempo estamos jalados a no escuchar a Dios, a satisfacer los deseos de nuestra naturaleza, sí, el placer instantáneo. Vivimos en un mundo de placer instantáneo, lo que es ya. Y con Dios es diferente. No se trata de lo que desea esto, porque lo que dice la palabra es que esto siempre deseos, envidias, peleas, ¿no? La naturaleza pecaminosa siempre quiere eso. Y el espíritu te va a llevar a perdonar mientras tu carne dice, uy, no, gracias, hablemos mal. Ahora, dos cosas. La Biblia, cuando la tentación de Jesús, lo podemos ver, ¿no? Entonces, cuando le dice, tuvo hambre, Jesús tuvo hambre, y el diablo le dice, pues si usted es Dios, haga que estas piedras se conviertan en pan. Y él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, yo creo que, Jesús no dijo eso en vano. Primero, no somos nosotros quienes debemos satisfacer nuestras necesidades antes que el espíritu esté claro, ¿no? Y creo que Jesús resistió la tentación por el espíritu. Te decía que nosotros para mí somos como una chocolatina, y gracias a Dios tengo una chocolatina. ¿La chocolatina de estas hay en España? Hay chocolate, de esa marca no, pero sí que la hay, que es chocolate con leche. Sí, bueno, sí, claro. entonces, se me acaba de partir. Bueno, entonces resulta que esta chocolatina tiene por fuera, viene como un empaque que es como gruesito, ¿no? Que es lo que cubre lo interior. Y uno cuando se va a comer la chocolatina, ¿qué pasa? Pues uno la bota, ese empaque, porque ¿para qué? Eso es como esta carne, ¿no? Es como esto, es lo que, es el estuche que guarda lo que está adentro, y cuando nos morimos, se lo comen los gusanos. Pero luego hay un papel transparente, ¿no? Mucho más blanco, que también protege nuestro interior, y esto para mí es como el espíritu, ¿sí? Que hace como un intermedio entre la carne y lo que hay adentro, y es como Dios nos habla a veces y nos dice, por ahí no. Cuando nosotros nos morimos, ¿qué pasa con esto? Se va Dios. Pero esto, que es por lo que, mejor dicho, la chocolatina vale, uno no compra la chocolatina por la bolsa, uno compra la chocolatina por esto que es deliciosa. Esto es el alma, donde están nuestras emociones y nuestras decisiones. Y esto es tan apetecido que diariamente se libra una batalla entre el cielo y el infierno para ver dónde va a pertenecer. Es una batalla que nosotros no vemos. Entonces, como que yo pienso eso, que somos como esa chocolatina, y entender eso, ¿qué hace? Que como todo el tiempo esas batallas, vivimos en un mundo que ¿quién está gobernando este mundo? Este mundo se ha caído. Entonces la información que recibimos, la música que escuchamos, dale perreo, mamita, sí, como todas estas cosas, todo el tiempo nos están llevando a cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Y nuestra batalla y nuestra arma, al igual que como hizo Jesús, Jesús no le puso a hablar, mire, vea, diablo. No, Jesús dijo, escrito está. Entonces, esto es el pan de vida, ¿no? Es lo que va a alimentar nuestro espíritu, lo que va a transformar nuestra mente y lo que nos va a llevar a tomar decisiones. Esto es lo que cambia la vida de la gente. O sea, así es esa palabra viva, como decíamos antes, que es la que transforma el alma y es la que salva el alma, que es lo que comentabas, que es la importancia. Nos quedamos sin tiempo de esta primera parte de la entrevista. Se nos fue volando, revolando. No, por favor, o sea,
es edificante y es bueno. O sea, cuando uno, no sé si a ti te ha pasado que cuando estás viendo algo aburrido o eso se te hace como interminable, como y no acaba nunca. En cambio, cuando uno está viendo una película o una serie o un documental o está viendo una prédica, ¿no? Se le pasa volando. Eso siempre ponemos el mismo ejemplo. Hay hermanos en la fe que van a las iglesias o ven y están constantemente mirando cuánto tiempo falta, cuánto tiempo falta. Y hay otras personas que nos deleitamos en el mensaje. Y a lo mejor te has estado recibiendo palabra durante hora y media y al que le ha parecido, como decimos en España, un verdadero tostón, para otros ha sido un verdadero banquete. Entonces, eso es bueno, que la gente se quede con ganas de más. Y también es lo que queremos desde aquí. Por eso este trocito es hasta aquí. Ahora, ¿quieres seguir disfrutando? ¿Quieres seguir recibiendo palabra? Pues toca que entonces nos veas el programa de la semana que viene. Y vamos a terminar de recibir este mensaje maravilloso. O sea que, Janina, te quiero agradecer enormemente por habernos acompañado en esta primera parte de esta entrevista, de esta sección Camino a la Verdad, porque es lo que debemos de hacer, realmente caminar hacia la verdad que es Cristo. Te invito a que nos acompañes la semana entrante. Nos quedan muchas cosas en el tintero, o sea que creo que va a ser de bendición. No sé si quieras dirigirte a todas aquellas personas que nos estén viendo en este momento. No sé, alguna reflexión, algún pensamiento. Ay, pues si usted está aquí y nunca ha escuchado como de qué es el evangelio, qué es esta gente, qué es lo que hace, eh, quiero que sepa que hay alguien que lo diseñó, que lo ama, que nos diseñó para tener una relación personal con él, pero también hay alguien que quiere acabar con su vida y destruirla. Quiero que se pregunte si lo que ha vivido hasta aquí realmente llena todo su ser o en el fondo usted sabe que hay algo que falta. Y yo sé que si no ha tenido esa relación con el Señor, lo que le falta es Él, porque todos fuimos diseñados para tener una relación personal con Dios, pero el pecado nos ha alejado de Él. Pero Dios, sabiendo eso, como nos amó tanto, mandó a Jesús a que muriera en una cruz sin haber cometido un pecado por su vida y por la mía. Y ahorita está en sus manos tomar la decisión. Entonces, la decisión de vivir en la vida literal o en la muerte. Tal vez mucha gente piensa como yo al principio que tenían que dejar de hacer cosas y la invitación es que tengas una relación con Jesús, porque Dios dice como Pablo le decía, es mi deseo que como corresponde a todo el pueblo de Dios, puedan experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado para comprenderlo todo. Entonces serán llenos con la plenitud de la vida y el poder que viene de Dios. Mi invitación es a que estés lleno con la plenitud de la vida, que no depende de cosas materiales ni pasajeras, sino de tener una relación con Dios. Y a ustedes, a los que de pronto están aquí, que ya conocen del Señor, pues mi invitación es a que le sigan echando leña al fuego, que peleen por su relación, que Dios va a hacer en sus vidas también de acuerdo a la disposición de sus corazones, que abran ese corazón y le digan, Señor, muéstrame lo que está mal, muéstrame el pecado, porque hay muchas cosas que uno hace, como el orgullo es tan sutil, en mi caso, por ejemplo, que uno no da cuenta y uno cree que está bien, ya sabe la palabra, no hace esto, no hace otro, pero no se trata el evangelio solo de lo que no hay que hacer. El evangelio es lo que Él hizo por mí para yo multiplicarlo. Entonces, pues que el Señor los bendiga y si lo escucharon hasta aquí, que el Señor los bendiga. Y yo sé que un abrazo. Amén. Muchísimas gracias, Janina, por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene, en 8 días, Dios mediante, para continuar esta amena charla, conversación. Y a vosotros que nos estáis viendo, coger este consejo que os está dando hoy nuestra invitada, que es de bendición. Nos vemos en 8 días, no os olvidéis, domingo 6 de la tarde, hora España, 11 de la mañana, hora Colombia. ¿Listo? Bendiciones, nos vemos en 8 días, cuidaros, chao, chao. Espero que os haya gustado el programa de hoy. De verdad que todas nuestras secciones han sido de edificación, han sido de palabra para tu vida.
No te olvides que dentro de 8 días tendremos la segunda parte de la entrevista de la actriz Giannina Arana, así que te invito a que no te la pierdas. Y recuerda darle a like a este vídeo, suscríbete a nuestro canal de YouTube si aún no lo estás. Síguenos también en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter. Y nos vemos en 8 días, Dios mediante. Te deseo una maravillosa semana llena de bendiciones. Y os esperamos domingo a las 6 de la tarde en tu programa Camina y Ven. Bendiciones para todos. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.